amigos, amigas, ¿la filosofía del derecho debe enseñarse en el primer año de la Facultad de Derecho? ¿La teoría del derecho debe enseñarse en el primer año o los primeros años a los chicos de pregrado? Esa es la pregunta. ¿Quieres saber la respuesta? Voy a invitarlos a leer un artículo llamado ¿Significa algo la expresión teoría del derecho? El autor es un filósofo del derecho en grado de doctor, José Luis Muñoz de Baena y Simón, Universidad de Navarra. Es un artículo, luego voy a brindar en detalle, es un artículo publicado el año 1995 en contra de la currícula de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, entiendo, ¿no? O por lo menos de la currícula que en ese momento estuvo vigente. Imagínate, 1995. Ahora les cuento algo. Confieso sinceramente que en el año 2001, cuando ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, uno de los primeros cursos en la Facultad de Derecho fue Filosofía del Derecho. Nosotros todos encantados, no supimos cómo aprobar los exámenes nada más de lo que nos podían dar los profesores. Sin embargo, este artículo que les estoy comentando es muy crítico. Es muy crítico al sostener la idea principal que es, si vas a enseñar filosofía, bien, muy bien, si va a ser filosofía del derecho es porque le estás enseñando a una persona que ya conoce parte del derecho. Si no conoce el derecho, llámese civil, penal, etc., no le puedes enseñar filosofía del derecho. Ese es el mensaje. Yo, en mi caso, yo me dedico al derecho penal, siempre tuve las ganas de revisar filosofía del derecho penal. Los amigos que están en las facultades de Derecho y son estudiantes aún, siempre revisan el derecho penal y la filosofía, Kant, Hegel, etc. Quizás aquí el mensaje les va a ser clarísimo, ¿no? No tanto desde el filósofo del derecho penal, ni del derecho penal propiamente dicho, sino, mira, desde un filósofo. En este caso, cuando cuestiona, ¿no? Dice, oye, tu currícula has puesto ahí introducción al derecho, ¿no? Y teoría del derecho en quinto año. Sin embargo, el contenido tiene que ver más con teoría general. Y eso no es dable. Los conceptos generales no pueden darse desde la introducción al derecho. Porque lo único que vas a hacer es confundir. Un ejemplo clásico es, si le vas a enseñar filosofía de las matemáticas, obviamente tiene que saber por lo menos matemática. Si no, vas a perder el tiempo ahí, ¿no? Bien, el mensaje es ese. Me pareció fenomenal, genial. Me cambió mi punto de partida. Estaba leyendo y dije, ¿para qué me va a servir o no? Para el litigio, para mis cosas. Y sí nos sirve. Sí nos sirve. Te invito a leer el artículo. Te invito a que escuches la audiolectura si gustas, no hay problema. Voy a compartirles una información adicional. Este artículo tiene una página web, el enlace está abajo. Estos son los datos para poder acceder, es de acceso gratuito. Pero ojo, la revista Persona y Derecho es una revista, en este caso la Universidad de Navarra. El año 2024, siempre el último año, sí te cobra, sí hay un cobro. Para la universidad, entiendo, ¿no? Pero supongo que el 2025, lo que se produjo el 2024, ya no se cobra. ¿Sí? Por si acaso. Este artículo se publicó el año 95, está dentro de otro grupo de artículos que me hicieron detener. Tenía yo unas ganas así enormes de revisar esta compilación de artículos de metodología del derecho penal. Porque sí, mi objetivo es aprender a ser abogado penal todos los días. Sin embargo, no debemos olvidarnos que también tenemos que revisar teoría del derecho. Y no puedo faltar a esas ganas, a ese objetivo. Esta es una página de teoría del derecho, donde vamos acumulando artículos, libros que nos vamos encontrando. Y bueno, por ahora hemos solo colocado la revista electrónica que en este caso hemos podido nosotros acceder. Como verán aquí hay un pago, bueno, en este caso es el año 95, no hay problema.
Pero bueno, les invito a que lo revisen. Segundo, por ejemplo, acá tienen a Kelsen, ¿no? Las obras de Kelsen que hemos ido encontrando. Espero que también nos dé la vida suficiente para poder revisar todo Kelsen. Luigi Ferraioli, acá muero de ganas. Pero siento de que no puedo entrar de frente a todo ese manual. Mira, tiene sus 3 tomos en el caso de Teoría del Derecho. Pero no, quiero ingresar primero poco a poco. Estos son los artículos que encontré en el año 95 de la revista Persona y Derecho, en donde hay estos artículos. ¿Significa algo la expresión de teoría del derecho, que es lo que vamos a leer ahora? ¿Qué es la teoría del derecho? 2 horas de teoría del derecho, consideraciones sobre la actual legal theory y teoría del derecho y filosofía del derecho. Estos temas lo vamos a leer, lo vamos a compartir para que también puedas tener acceso y la idea es tener cada vez mejores fundamentos para el momento de analizar el derecho penal, el derecho civil, lo que fuese. Teoría del derecho es para cualquier país, teoría del derecho es para cualquier especialidad. Si estás en el Perú, no hay vuelta que darle. Enfoquémonos, no le demos la espalda a la teoría del derecho. Bueno, al final también te invito a que puedas apoyar el proyecto. El proyecto, bueno, pones tu código QR o si estás en otro país, el PayPal, ¿no? Ahí está mi enlace de PayPal. Le das un clic y listo. Bien, amigos, que tengan un excelente día. Anímense a leer, escuchen el audiolibro. Tienen aquí una biblioteca adicional, virtual. El acceso es gratuito, no se cobra. Pero sí, si consideras, me sirvió para ganar mi caso, anímate a dar una donación, ¿no? O me sirvió para hacer mi trabajo de investigación en la Facultad de Derecho, anímate a dar una donación. Bye, bye. Con ustedes, Iván Gómez Torres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Va a depender mucho a qué hora estás viendo el video. Sigue escuchando el video. Si estás en el Facebook o en el TikTok, solamente es una parte. Pero el enlace de YouTube está todo, está con el audiolibro también. Y en YouTube está también los enlaces para descargar los libros y acceder a esas páginas web. Bye, bye. Hasta luego. ¿Significa algo la expresión teoría del derecho? Autor José Luis Muñoz de Baena y Simón. Con motivo de la introducción en los planes de estudios del rótulo Teoría del Derecho para nuestra disciplina, se ha reavivado una vieja polémica, nunca desterrada, la referente a su denominación, cuestión solo aparentemente bizantina, por cuanto elegir uno u otro rótulo, teoría, filosofía, implica con frecuencia serias diferencias de postura. No es mi propósito argumentar en profundidad sobre la reordenación curricular de los estudios filosófico-jurídicos, debido en parte al propósito, en sí muy loable, de sustituir la disciplina Derecho Natural. Me limitaré a resaltar que la nueva ordenación, que opta por las 2 denominaciones, carece de sistemática y que su dispersa enumeración de temas en ambas asignaturas permite abrigar muy pocas esperanzas. Quizás solo una, la de que no sea tomada muy al pie de la letra por los docentes. El interés que me mueve al escribir estas líneas es mucho más modesto, tan solo constatar por enésima vez la disparidad de denominaciones y contenidos que hace de nuestra área de conocimiento la más discutida. Y me temo que también la más discutible, de cuantas integran los actuales planes de estudios de derecho, y por supuesto intentar explicar sus motivos y las posibles vías para salir de tal situación. Solo el pudor ante los esteticismos gratuitos, tan comprensibles en unas asignaturas cuyos programas parecen a veces elaborados por poetas frustrados. Solo el pudor ante los esteticismos gratuitos me ha impedido titular este trabajo parafraseando el hermoso título de la novela de Millás, Teoría del Derecho, el desorden de tu nombre. Punto 1. ¿Filosofía o teoría? La cuestión de si el denominador común de nuestras disciplinas, con independencia de las denominaciones curriculares, debe ser filosofía del derecho o teoría del derecho, quizás sea, con serlo, la menos importante. Personalmente prefiero la primera denominación, pero constatada de sobra la tendencia de todo debate sobre si un conocimiento es o no filosófico a convertirse en una discusión sobre palabras, me parece más oportuno referirme a la cuestión de cuál es el contenido semántico de tal concepto.
Es en este punto donde nos encontramos con los auténticos problemas. Por ejemplo, el de las adherencias que cada término lleva consigo y las limitaciones inherentes a ellas. A continuación me referiré a ciertos casos en los que la polisemia desemboca en auténtica paradoja. Punto 1. La filosofía del derecho. Punto 1.1. La filosofía del derecho como ideología justnaturalista. Guste o no, la carga histórica del término filosofía, que tiende a asimilarla a la metafísica, resulta especialmente patente en la llamada filosofía del derecho, tantas veces identificada en nuestro país con justnaturalismo. Y es forzoso añadir que el peculiar tratamiento dado en ocasiones a los temas de la filosofía del derecho en la disciplina homónima justifica mucho de tal recelo. Teorías de la justicia abstractas, expuesta a sistemática e históricamente, en el peor de los sentidos del término, cajones desastre donde, como hace años denunció certeramente Hernández Marín, confluían cuestiones de filosofía jurídica y moral con otras de filosofía política. En fin, auténticas historias, entre comillas, ¿no? Con toda la ironía que las comillas añaden. Solo distintas de las de primer curso en su extensión a los 2 últimos siglos. Aún hoy es frecuente, si bien cada vez menos, que el mismo alumno se vea obligado a estudiar un bloque histórico común de temas en primer y en quinto curso, siendo el contenido casi exactamente igual en uno y otro, pero la habitual falta de sistemática en el tratamiento de los temas no es la única objeción dirigida contra la vieja filosofía del derecho. Incluso en programas coherentes, con una distribución correcta de los contenidos, el enfoque de los temas se perdía frecuentemente por los vericuetos de lo histórico, sin el menor contacto con la realidad jurídica, en una constante acumulación de datos biográficos e históricos, confirmando una tesis de Sacristán, sobre la que volveremos más adelante. El único contenido posible de ciertas asignaturas filosóficas es su propia historia. Parece, en fin, como si el vocablo filosofía, al menos en algunas de sus utilizaciones más habituales, designase, siempre entre los no especialistas, cuanto de periclitado existe en los planes de estudios de derecho, motivo por el cual su conservación en ellos puede resultar sorprendente a primera vista en una época tan afilosófica como la nuestra, como si se repasa el contenido asignado en el nuevo plan de estudios. Todo resultará en absoluto coherente con el espíritu de los tiempos. Realmente hoy es posible entender por filosofía del derecho algo como esto, y algo incluso peor. El fenómeno jurídico, ontología y axiología jurídicas, problemas filosóficos básicos del derecho. La crítica de Hernández Marín en esta enumeración resulta más que suficiente. A ella me remito. 1.2. La filosofía del derecho como autojustificación positivista. Me he referido al rechazo habitual entre los juristas, no filósofos. Si es lícito denominarlos así, pero existe otro, curiosamente de signo opuesto, entre algunos profesionales de nuestra disciplina. En este ámbito, el término filosofía del derecho denota, valga la expresión, una forma determinada de filosofía jurídica, en concreto, la predominante durante la etapa positivista. A esta adherencia semántica se ha referido recientemente Gregorio Robles, resaltando como filosofía del derecho es una denominación positivista, del mismo modo que derecho natural pertenece al modelo epistemológico, metafísico y teoría del derecho al analítico hermenéutico. Punto 2. La teoría del derecho. Desde el punto de vista referido, resulta preferible la denominación teoría del derecho, más libre de prejuicios históricos, pero también, y sobre todo, más representativa de lo que aquí y ahora debería ser nuestro cometido. Pues tanto el normativismo como el realismo olvidaron
El primero en su obsesión por limitarse a describir el sistema jurídico y el segundo en su apelación a unos supuestos hechos más allá de las normas. La mayor parte de las cuestiones filosófico-jurídicos fundamentales. Repito sin el paréntesis, ¿sí? Pues tanto el normativismo como el realismo olvidaron la mayor parte de las cuestiones filosófico-jurídicas fundamentales. En ese sentido, la época de la filosofía del derecho coincide con el auge del positivismo jurídico. Esto es, desde el Code hasta mediados del presente siglo, estaríamos por tanto en la época de la teoría del derecho. Pero esta denominación tampoco está exenta de adherencias, algunas bastante arraigadas. 2.1. Teoría del derecho y teoría general del derecho. Efectivamente, no es raro que el término teoría se adscriba a posturas de corte positivista, sin duda como residuo de la vieja teoría general del derecho. Las palabras de Dreyer al respecto son reveladoras. En el ámbito idiomático germano, las direcciones analíticas de la teoría del derecho provienen de la filosofía neokantiana. Esta ha favorecido por un lado la tendencia al análisis formal y por otro su fijación crítica al problema metafísico. A este se vinculó la polémica sobre el carácter científico de la metafísica y de la filosofía jurídica y moral metafísicamente fundamentada. Es relevante de esta polémica desde el punto de vista de la teoría del derecho la tesis que declara que las afirmaciones morales y las afirmaciones jurídicas están sustraídas a la justificación científica. Y en esto se funda la generalizada diferencia entre la teoría del derecho como teoría de las formas jurídicas y filosofía del derecho como teoría de los valores jurídicos. Con lo cual, la diferencia entre ambas ha sido entendida a su vez como diferencia entre cientificidad y acientificidad. Las cursivas son mías. Resulta evidente que Dreyer se refiere a la teoría general del derecho, la Allgemeine Rechtslehre o Allgemeine Rechtstheorie. Lamentablemente eso no despeja la ambigüedad, pues restan al menos dos sentidos posibles de la expresión teoría del derecho, a las cuales habré de referirme posteriormente. Y por muy positivista que se quiera ser, resulta dudoso hoy en día que se puede edificar una filosofía o una teoría cuando entendemos este término en el sentido que toma tras la crisis del positivismo, solo sobre la base de una progresiva depuración o generalización de los materiales proporcionados por una ciencia, en este caso dogmática. Voy a leer ahora sin los paréntesis. Y por muy positivista que se quiera ser, resulta dudoso hoy en día que se pueda edificar una filosofía solo sobre la base de una progresiva depuración y o generalización de los materiales proporcionados por una ciencia. Por tanto, si suscribimos la tesis de la esencial intercambiabilidad de los rótulos filosofía del derecho y teoría del derecho, por fuerza habremos de asignar a este último unos perfiles muy distintos de los de la teoría general. Es el caso de Kaufmann, para quien filosofía y teoría del derecho son casi equiparables. Las ambigüedades, forzoso de reconocerlo, son solo relativas en este punto. Resulta bastante evidente que los contenidos habitualmente adjudicados a la teoría del derecho no tienen mucho que ver con los de la disciplina en la que se refiere Dreyer. Por eso la confusión me parece especialmente importante. Punto 2. Teoría del derecho legal y doctrinal. El problema anticipado unas líneas más arriba es la coexistencia de dos conceptos distintos para la misma denominación. Esta sí, teoría del derecho. En adelante me referiré a ellos como el concepto legal y el doctrinal. 2.2.1. El primero, evidentemente el más restringido, es el contenido en el Real Decreto 1424
1990, de 26 de noviembre, y su contenido es el siguiente. El derecho como forma de organización social y como sistema normativo, la ciencia del derecho, teoría del derecho, normas jurídicas y el sistema jurídico, interpretación y aplicación del derecho, conceptos jurídicos fundamentales, los problemas del derecho justo y la eficacia del derecho. También en este punto me remito al artículo ya citado de Hernández Marín y coincido en lo esencial con su diagnóstico. La mezcla de lenguaje y metalenguaje, la falta de sistemática en general, la convierten en un auténtico revoltijo. 2.2.2. El segundo concepto, a mi entender muy distinto del legal, es el consagrado en la doctrina bajo el término Rechtstheorie. No estoy de acuerdo en que dicho término designe un conglomerado de perspectivas y temáticas, como afirma Hernández Marín. No lo estoy, porque el citado autor parece incluir bajo ese común denominador tanto la teoría del derecho legal como la doctrinal, pero esta última con independencia de la denominación preferida. La mía, ciertamente, no es la de teoría del derecho. Lejos de ser mera amalgama, constituye en no pocas ocasiones un serio intento de reordenar el panorama desde una perspectiva epistemológicamente coherente, es decir, acabar con esa dispersión de temas y tratamientos que el propio Hernández Marín ha criticado con especial acierto. Panorámicas como la proporcionada por Robles, acaso la más sólida de entre las hoy existentes en nuestro país, muestran precisamente la viabilidad y vitalidad de ese controvertido rol. Pero eso a condición de no confundir su contenido con el legalmente establecido para nuestros planes de estudios. La teoría del derecho aparecería así como equivalente en la extensión de su objeto, que no es su óptica a la antigua filosofía del derecho. Pero esta equivalencia no se halla todo consolidado. Incluso un autor del calibre de Kaufman, reacio a encerrar a la teoría del derecho en los moldes excesivamente estrechos de la teoría general, evita dar el paso siguiente que debiera ser, en mi opinión, el de equiparar sin ambajes aquella y la filosofía del derecho de la que, sin embargo, la considero una parcela. Partidario por lo demás, de asimilar en lo esencial filosofía y teoría del derecho, el autor alemán afirma, a modo de orientación aproximativa, que la teoría del derecho se ocuparía más de los aspectos formales y estructurales, mientras la filosofía del derecho, en sentido estricto o restringido, se encargaría más de los contenidos materiales. Una de dos, o filosofía y teoría del derecho delimitan campos semánticos distintos y por lo tanto poseen diferentes objetos formales, o bien la denominación es intercambiable, como sugiere a mi entender el propio Kaufman. Y entonces se ocupan de lo mismo, pero asignarles aspectos formales y materiales respectivamente utilizando un criterio de delimitación meramente cuantitativo, ocuparse más de esto que de aquello, supone primero dar a entender que la intercambiabilidad es ilusoria. Segundo, contribuir a reproducir el viejo esquema que consideraba material la filosofía del derecho, a costa de reducirla a mera axiología, y formal, la teoría general del derecho, a cambio de hacerla renunciar a todo planteamiento metadogmático, lo que nos lleva nuevamente a las adherencias. Resumiendo, creo que la teoría del derecho presenta, al menos en alguna de sus caracterizaciones actuales, las perspectivas adecuadas para encauzar la totalidad de la reflexión metajurídica realizada hasta el presente en nuestras facultades de derecho. Sin embargo, en multitud de autores, su papel es el de, digámoslo así, una parte de sí misma, aparente paradoja que no obsta en el fondo a la similitud de perspectivas y a un acuerdo en lo esencial.
la necesidad de constituir el estudio del ordenamiento jurídico en términos metadogmáticos. Punto 2 en comando mayúscula. ¿Tiene sentido la duplicidad de asignaturas? A la luz de lo visto con anterioridad, quedará suficientemente claro que esta es una pregunta no susceptible de contestación terminal. Pues todo depende de la posición que se adopte con respecto al significado de cada uno de los términos. En el actual plan de estudios, el legislador parece inclinarse, si es que se inclina en alguna dirección, por el sentido tradicional de la bipartición. Esto es, una asignatura introductoria de conceptos jurídicos fundamentales y otra filosófica, donde coexisten fenómenos y problemas filosóficos vastos. En apariencia, la primera no es filosófica. Es teórica, desde luego, no en el sentido de Rechtstheorie, pero quizá sí en el de la teoría general. Sin embargo, trata problemas como el del derecho justo, tradicionalmente filosóficos, donde los hay. La cuestión, sin embargo, no debería plantearse en estos términos. Y no me refiero ya a la incongruencia existente entre la asignatura teórica y la filosófica, que podría solventarse reordenando sus contenidos, sino a la misma existencia de las asignaturas, una en primero y otra en quinto curso. En un artículo reciente, Mariana Gascón establecía el consenso en torno a los temas fundamentales en estos tres grandes grupos: teoría del derecho, teoría de la ciencia jurídica y teoría de la justicia. En el mismo sentido se pronuncia Gregorio Peces Barba. En efecto, y con independencia de las cuestiones referidas, las adherencias semánticas más o menos deseables de ambos términos, es indudable que han existido y existen tres grandes bloques, reagrupados en dos asignaturas, en la distribución curricular de los temas filosóficos jurídicos. División que, prescindiendo ahora del mayor o menor acierto en el desglose de sus contenidos, debería tener un cierto fundamento, a ser posible, distinto el de tantas veces ha cumplido, que tantas veces ha cumplido en la realidad académica, el de duplicar programas de forma no siempre justificada. El primer bloque es el que, simplificando bastante, podríamos denominar introductorio, papel asignado en el plan de 1991 a la inefable teoría del derecho. El vocablo introductorio me parece plenamente sostenible, pues no puede tener otro carácter una disciplina, primero, impartida en primer curso, segundo, que no presenta conexión real con el tronco curricular dogmático. ¿Cómo va a tenerlo si el alumno aún no lo conoce? El problema es que el concepto de teoría del derecho utilizado por el legislador no es el de Robles, sino el de Bowen, y por lo tanto resultaría complicado diferenciarlo de la teoría general. No es esta una teoría que pueda constituirse paradigmática de lo que en otros términos, en otros tiempos representó la filosofía del derecho. No se trata de la metajurisprudencia propuesta por Robles, capaz de abarcar los tres grandes grupos temáticos referidos sin sujetarse a modelos idealistas, axiología jurídica, o positivistas, teoría general del derecho. No es, en fin, nada similar a la Rechtstheorie sucesora y heredera de la Rechtsphilosophie filosófica o Allgemeine Rechtslehre. B. El segundo bloque sería el comprendido por la teoría de la ciencia jurídica y la teoría de la justicia. Según la denominación de Gascón, que es, como ya dije, la de Bobbio y Peces Barba, dicho bloque comprendería la reflexión propiamente metajurídica. Y digo propiamente porque en este caso se darían las condiciones de posibilidad de una especulación que tomase por objeto el derecho positivo. Como es toda especulación filosófica, teórica, jurídica, por más que su cometido sea trascender dicha positividad. En este punto, la divergencia entre los dos sentidos de la teoría del derecho se hace radical, lo que pone de manifiesto con toda crudeza el hueco dejado por el felizmente desaparecido derecho natural. Asignatura introductoria donde las hubiese el derecho natural, constituye
constituía, además de una perspectiva muy determinada sobre el derecho, un típico caso de la situación genuinamente universitaria, tan agudamente denunciada por Sacristán hace ya 27 años. Curiosamente, la condición de rara avis del viejo derecho natural, su pretensión de proporcionar improbables arcanos del pensar jurídico a los alumnos del primer curso a través de reflexiones sobre temas tan relacionados con el jurídico, como filósofos estoicos y serenaicos y teólogos protestantes obraban en cierta manera a su favor. Sus programas de estudios singulares no suscitaban desconfianza entre el profesorado de otras asignaturas, a lo más rechazo o indiferencia entre el alumnado que los estudiaba. Pero vaciar los programas del primer curso de tales contenidos, esto es, la enumeración histórica de sus autorrepresentaciones, supone, afuera de intentar hacerlos más sensatos, poner al descubierto sus limitaciones esenciales. Primero, la facilidad para solaparse con las partes generales de las asignaturas dogmáticas, en particular con el derecho civil. Segundo, el absurdo pedagógico que supone imbuir a los alumnos recién llegados a la facultad de derecho de conocimientos a los que supone derivados justificados por un previo conocimiento de las asignaturas dogmáticas que aún no han estudiado. La filosofía supone trascender críticamente ciertos conocimientos, por lo general científicos, en los que se basa quien no posee esos conocimientos. No puede desarrollar una tarea filosófica crítica. Pretenderlo sería como intentar aprender filosofía de las matemáticas sin dominar siquiera las 4 reglas. Esta última cuestión, me parece, implica algunas de las preguntas más importantes suscitadas en torno al sentido de la filosofía, en particular de la filosofía jurídica, como saber sustantivo o adjetivo, planteadas ya en la académica Bueno Sacristán de los últimos años 60 y principios de los 70, y admite también algunas de sus contestaciones, observa Sacristán, que un bachiller en artes de 1967 conoce oficialmente las artes liberales de su época y está preparado para actualizar, mientras que el bachiller de 1968, pero en mucha menor medida, el de 1994, solo está oficialmente preparado para empezar su bachillerato en artes, para matricularse en ciencias, en historia o en economía, o en derecho. Curiosamente, si su elección es esta última, tropezará 2 veces con asignaturas filosóficas. La primera constituirá para él el se vista con los ropajes del derecho natural, se adorne con los retales multicolores de la teoría del derecho, una desagradable sorpresa, o en el mejor de los casos, una extravagancia tolerable. Por desgracia para el profesor de Lupin, su experiencia docente se asemejará en multitud de ocasiones al atribulado Will, que nos representaba Sharp. Muy distinta es la situación de la filosofía del derecho, que no lo olvidemos, equivale a la teoría del derecho, en el sentido que este trabajo otorga tal roque. ¿Acaso con mayor generosidad de la que el gremio merece, afirma Sacristán que su colaboración en 5º curso la libra de constituirse como una asignatura de genéricos fundamentos de filosofía? Gracias a eso, el profesor de filosofía del derecho no suele ser ajeno científicamente a la composición del profesorado español, ni siquiera profesionalmente, a la problemática jurídica positiva. Por tanto, no se presenta ante los estudiantes como enviado de una enigmática instancia titular de un saber sustantivo superior al de la ciencia jurídica. El profesor de filosofía del derecho es una persona versada en derecho y hasta en el derecho positivo del país sería en principio capaz de filosofar sobre ese derecho. Su filosofar podría ser, pues, auténtica, verdadera reflexión jurídica y no mera especulación.
especulación ideológica justificadora de la positividad jurídica dada. Concluye Sacristán: la asignatura Filosofía del Derecho representa el mejor procedimiento de racionalización de los estudios filosóficos hoy existentes, porque se basa en la idea de poner la reflexión filosófica en la formación del especialista, como tal especialista, no como asignatura de adorno, en la periferia de su formación cultural. Y para evitar complacencias, añade nuevamente Sacristán: la principal causa de que esa solución no dé ningún resultado apreciable es la decisión en los facultanismos entre ejercicio intelectual positivo y ejercicio intelectual filosófico. Esta decisión, como queda dicho, se debe a su vez a la vigencia de la vieja ideología filosófica, que presenta la filosofía como un sublime saber sustantivo superior al conocimiento científico. Excepción, cabría añadir, perdura hoy y perdurará muchos años gracias a la singular concepción de las asignaturas filosóficas proporcionadas por el nuevo plan de estudios. No solo se pretende lo que es, a mi juicio lícito, suscitar una reflexión metadogmática en quinto curso, también introducir al alumno al modo de pensar dogmático. En primer curso, explicándole, por ejemplo, qué es la reflexión jurídica antes de haberse enfrentado a la ley, o las teorías sobre el fundamento del derecho subjetivo, sin que la dogmática civilista y su respectiva parte general le hayan permitido comprender el papel real del concepto en el sistema jurídico. Conclusiones, punto 3, conclusiones. 1. Si la teoría del derecho presenta en sentido convincente, este debe acercarse lo más posible al de la filosofía del derecho, o, por evitar adherencias, al de la filosofía jurídica, y no al de la teoría general del derecho, teoría fundamental del derecho o teoría del derecho en el sentido de Bohr. 2. El cometido de la teoría del derecho, así concebida, es estructurar los tres grandes bloques del conocimiento metajurídico: teoría de la estructura formal del derecho, teoría de la dogmática jurídica y teoría de la decisión jurídica, en la denominación de Robles, en mi opinión, de acuerdo con un planteamiento epistemológicamente unitario y coherente, donde no caben ontologías jurídicas, teorías de la justicia ni demás objetos definidos proposicionalmente. No caben porque la superación de las nociologías descripcionistas ha llevado a considerar lo jurídico no como objeto dado, en lo que estuvieron de acuerdo el naturalismo y positivismo, sino como un campo nociológico donde la verdad es relativa al propio curso de las operaciones, no producto de ningún tipo de correspondencia. Punto 3. Por tanto, la teoría del derecho es toda ella metateoría, tanto cuando versa sobre el derecho y la decisión justa, como cuando lo hace sobre la ciencia jurídica. Punto 4. El linguistic tour es inseparable de los planteamientos globales de la teoría del derecho, así concebida. En este sentido, Robles sostiene que su tarea es el análisis del lenguaje de los juristas. Punto 5. Su lugar es quinto curso, pues presupone una visión filosófica. Soy de la opinión de que este término debe aceptarse sin pudor. De los materiales dogmáticos vistos a lo largo de la carrera, hay que desconfiar de una filosofía sectorial que no sea enseñada a partir del punto en que el discente conozca ya la ciencia de base. Y las tecnologías que denominamos asignaturas dogmáticas poseen sus respectivas partes generales, las cuales permiten, al menos en teoría, dar cuenta mínimamente de sus respectivos entramados normativos. ¿Cómo reflexionar sobre ellas? La esencia de toda teoría general, bien
6. Por tanto, nada más lejos de una introducción que la teoría del derecho. Solo esta autoconcepción de nuestro trabajo puede evitar la consideración de una tarea filosófico-jurídica como algo previo, superior y en gran medida ajeno al derecho positivo y a la ciencia. Sobre él edificada realmente tecnología, pero no es este el lugar adecuado para entrar en la cuestión. Punto 7. En consecuencia, carece de sentido la existencia de una llamada teoría del derecho. En primer curso, tanto por su forzoso carácter introductorio, como y principalmente por el peculiar contenido que la ley asigna. Los planes de estudios denominan teoría del derecho, algo que está lejos de ser, ninguno de los sentidos habituales del término. Ciertamente, explicar los 3 bloques mencionados en el punto 2 en quinto curso supone comprimir una cantidad muy grande de materia en un reducido lapso de tiempo. Pero la solución no es colocarlos de una manera como la actual. Con ello no se hace sino repetir errores pasados. Toda la teoría del derecho, en el sentido aquí aceptado, debería haber sido incardinada en el segundo ciclo, quizás cuarto o quinto, salvo que se acepte su inutilidad para imbuir al alumno de algo más que inquietudes o formación humana, lo que probablemente no es poco, pero sí, desde luego,